Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos que nos han estado siguiendo ya por 12 semanas acerca del libro de Job, hablando un poquito la pregunta ¿por qué sufren los justos? Que es la pregunta que hemos estado tratando de responder ya por 12 semanas. Hoy vamos a estar viendo la última semana, específicamente vamos a centrarnos en los capítulos 38 al 42, que es la intervención de Dios, cuando finalmente, después de que todos los amigos de Job y el mismo Job ha estado hablando durante todo el libro, ahora aparece Dios y ahora Dios viene a poner las cosas en su lugar y Dios viene a hacer una intervención que va a ser crucial, determinante, tanto para Job en primer lugar como también para los amigos de Job. Esta es quizás el momento que Job ha estado esperando. En varias ocasiones Job ha dicho que él desearía hablar con Dios y ahora finalmente esto sucede. Vamos a ver a Dios hablando de una manera muy peculiar. Cuando uno mira el libro hasta el capítulo 37, uno piensa que en el momento en que Dios va a hablar, Dios va a intervenir precisamente respondiendo a la pregunta que Job quiere. O sin embargo, Dios viene hablando de una manera muy peculiar, como solamente Dios sabe hacerlo y como solamente Dios puede hacerlo. En el capítulo 38 del libro de Job, Dios comienza a hablar y su intervención va dirigida específicamente a Job. Ahí vemos en el capítulo 38 que dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es interesante notar acá que aunque la persona que ha estado hablando en los capítulos anteriores ha sido Eliú, Dios no se refiere a Eliú. Dios no se dirige ni tampoco a Sofar, ni a Bildad, ni a Elifaz. Dios considera que quien ha estado oscureciendo el consejo con palabras sin sabidurías es Job y no más ninguno de los amigos. Y Dios va a hablar específicamente con Job. Esto es lo que va a hacer en los capítulos que siguen más adelante, que son los últimos capítulos de este libro. La intervención de Dios comienza, como dijimos, en el capítulo 38 y se extiende hasta el capítulo 40, versículo 5. En los versículos del 38, del 1 al 3, Dios dice que Job ha estado oscureciendo el consejo cuando han hablado palabras sin sabiduría. En otras palabras, esto es interesante porque desde el punto de vista divino, Dios dice que Job ha estado oscureciendo el consejo, porque para Dios Job está hablando sin sabiduría. Para Dios Job no está consciente de lo que está hablando. Hay una dimensión espiritual o hay una dimensión divina que Job no puede ver. Y Job está hablando, emitiendo juicios, llegando a conclusiones desde un punto de vista hasta donde él, como ser humano, puede llegar. Y por esa razón Dios, ahora que está en otra dimensión, que ve las cosas desde fuera, considera que lo que Job ha estado diciendo son palabras sin sabiduría y de esa manera está oscureciendo el consejo. La idea es que no entender el proceder de Dios y hablar siendo ignorante a la forma en la que Dios obra es traer oscuridad al verdadero sentido de la sabiduría divina. La raíz del problema de Job está en que Job está en tinieblas porque le falta consejo y le falta sabiduría con relación al proceder de Dios, y esto es lo que Dios va a hacer en su intervención. Dios viene a proveer lo que a Job le falta para poder entender y discernir en realidad lo que está pasando y poder de esa manera tener una dimensión diferente al problema y ver las cosas desde otro punto de vista distinto. Job, quien esperaba una respuesta de Dios para su problema, comienza a recibir entonces preguntas retóricas de parte de Dios con relación al universo que el mismo Dios ha creado. Por eso dijimos que la intervención de Dios es peculiar, porque en vez de Dios venir trayendo respuestas a lo que Job está queriendo escuchar, Dios viene haciendo preguntas retóricas para poner a Job en una posición y sacar a Job de esa posición en la que él está, que le impide ver por encima de las fronteras de donde los seres humanos pueden contemplar. De esa manera, Dios hace mención a varias cosas que él maneja desde su omnipotencia y soberanía, sobre las cuales Job ni ningún ser humano tiene conocimiento. Dios menciona la tierra en el capítulo 38, versículos del 4 al 7, el mar del 8 al 11, la mañana del 12 al 15, las profundidades del mar del 16 al 18, la luz del 19 al 21, la nieve desde el 22 al 23, las tormentas del 24 al 27, la lluvia del 28 al 30, las constelaciones del 31 al 33, las nubes del 34 al 38,
el león, 39 y 40, el cuervo, versículo 41, la cabra montés, capítulo 39, del 1 al 4, después el asno salvaje, del 5 al 8, el buey salvaje, del 9 al 12, el avestruz, del 13 al 18, el caballo, 19 al 25, el gavilán, versículo 26, el águila, versículo 27 al 30. La lista que Dios usa para referirse a Job comienza con elementos cósmicos, después continúa con fenómenos meteorológicos y finalmente termina con los animales y con las aves. Quizás con la excepción del caballo, todos los elementos que Dios menciona son cosas que el hombre no puede controlar ni domesticar. Esto es lo que hace peculiar la forma en la que Dios interviene. Dios empieza hablando de la totalidad y la grandeza de la creación y va cerrando el ángulo hasta que llega al punto de las cosas que pueden ser visibles para el ser humano, que al mismo tiempo el ser humano no tiene control de estas cosas. Y Job está en este momento centrado en un problema en su vida, tratando de encontrar la solución para su vida, pensando quizás que Dios no ha sabido o no ha podido manejar su vida de la manera correcta, porque si Él es justo, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Y sin embargo, Dios ahora viene haciéndole preguntas a Job para darle a entender a Job que no es solamente el problema de Job lo que Dios tiene que responder, sino que Dios controla incluso cosas que están por encima de la imaginación humana y aún así sigue siendo Dios, y aún así hay cosas que nunca el hombre va a poder manejar ni controlar, que no se escapan del alcance de Dios. ¿Cómo es posible entonces que se pueda escapar del alcance de Dios el problema de Job? Y Dios contrasta la incapacidad del hombre con su poder y autoridad sobre todas estas cosas que él maneja. Dios comienza en el capítulo 38, específicamente en el versículo 4, con una realidad, ahí donde dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La realidad es que cuando uno mira el orden en que las cosas fueron creadas, según Génesis capítulo 1, vamos a darnos cuenta de que el ser humano apareció en el día sexto. El sexto día de la creación, Dios creó al hombre. Por ende, los 5 primeros días de la creación, el hombre estaba ausente. Y eso hace un énfasis muy grande cuando uno puede entender el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando todas las cosas? En otras palabras, Dios está diciéndole a Job: antes de que tú fueras creado, antes de que el ser humano fuera creado, ya yo estaba tomando control de cosas que después que tú viniste a jugar un papel en la historia, piensas que yo no puedo manejar. Todo el capítulo 38 y el capítulo 39 son una serie de preguntas retóricas que tienen la intención de exaltar la grandeza de Dios sobre los seres humanos que se dignan a cuestionar a Dios en su proceder. Todas las cosas que Dios menciona en estos capítulos, sobre las cuales los seres humanos no tienen conocimiento ni control, demuestran que Dios tiene toda la soberanía sobre todo el mundo creado, lo cual incluye también cualquier problema que los seres humanos puedan estar atravesando. Después, Dios detiene su primera intervención en el capítulo 40 y lo hace con una pregunta retórica que tiene la intención de retar a Job, como lo hizo en el capítulo 38:3, con la única diferencia que ahora Dios ha hablado y ha mostrado su total control sobre la incapacidad humana de percibir la sabiduría. Por ejemplo, cuando uno mira el capítulo 40, el versículo 2, dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Esa pregunta es crucial porque Job está siendo ahora cuestionado por Dios desde el punto de vista de que todo el capítulo 38 y 39 han sido una muestra de cómo Dios ha hablado acerca de todo su gran poder y su gran magnificencia sobre la creación. Y ahora Dios le dice: Job, después que tú has visto quién yo soy, después que tú has tenido quizás un vislumbre de lo que yo soy capaz de hacer en toda la creación, mi pregunta para ti ¿es sabiduría o es sabio contender con Dios? La segunda parte del versículo 2, del versículo 2 del capítulo 40, cuando dice: el que disputa con Dios responda a esto. Dios insinúa que si alguien tiene la capacidad de responder a todas las preguntas que Dios ha hecho en el capítulo 38 y 39, entonces esa sería la persona con la que puede llegar delante de Dios y pararse delante de Dios y hablar con Dios. El verso 42 muestra un posible paralelismo en sus dos líneas. Aparentemente hay un paralelismo ahí que es típico también de la poesía hebrea. La traducción en español dice de la primera línea: es sabiduría contender con el omnipotente, pero en realidad la mejor traducción del hebreo es: ¿puede el buscafaltas contender con el omnipotente? Y la palabra contender significa en este verso entrar en desacuerdo con Dios sobre algo. El paralelismo se ve en la segunda frase del verso cuando se compara al buscafaltas con el que disputa con Dios.
El punto al que se quiere llegar es que cualquier ser humano que intenta cuestionar a Dios se convierte en presa de su propia ignorancia, porque no es capaz de responder los misterios que se esconden detrás de la creación inaccesible al ser humano, sobre la cual Dios es completamente soberano. De esta primera intervención divina, Job responde entonces en el capítulo 40, versículos 3 y 4. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y el versículo 5, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ante la primera intervención divina, Job responde en estos versículos que él es vil. Pero la traducción de lo que está diciendo quiere decir más que vil, trivial, que él es temporal, que él es una persona insignificante. Y esa traducción es mucho mejor y mucho más dentro del contexto cuando vemos todas las preguntas que Dios ha estado haciendo en el capítulo 38 y 39, que han abierto quizás a Job una puerta hacia una dimensión divina que él no conocía. Y ahora, al Job ser insinuado por Dios a responder, lo único que puede decir es: yo soy insignificante en comparación contigo. En los versículos 4 y 5 del capítulo 40, la intención de poner su mano en su boca es señal de respeto hacia Dios. Y al mismo tiempo, Job dice que él ya ha dicho todo lo que tenía que decir y que no va a hablar más. Lo interesante de estas palabras de Job en el capítulo 40, en el versículo 5, lo interesante de estas palabras de Job es que no hay ninguna señal de arrepentimiento todavía en Job. Job sabe que Dios es mucho más sabio que él, pero todavía parece ser que no ha sido capaz de reconocer su pecado. Y esto es lo que parece indicar la necesidad de una segunda intervención de Dios. El hecho de que esta segunda intervención de Dios sea más personal contra Job, más directa hacia Job, demuestra que tal vez Job no fue capaz de entrar en razón como consecuencia de la primera intervención divina en los capítulos 38 y 39. Y entonces eso es lo que nos da pie a nosotros para el capítulo 40, específicamente en el versículo 6, donde dice: respondió Jehová a Job desde el torbellino, otra vez más. Asimismo como en el capítulo 38 Dios estaba hablando desde un torbellino, volvió ahora Dios a hablar una segunda vez. Aquí tenemos el segundo discurso de Dios. Y en el versículo 8 es crucial lo que Dios dice ahí: invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Este versículo es crucial para poder comprender la situación espiritual de Job y quizás la situación espiritual de cada uno de nosotros cuando nos toca atravesar por el sufrimiento. Al Job tratar de justificarse a sí mismo y de negar que existe algún problema con él que lo haya llevado a estar en la condición en la que él está, indirectamente está culpando a Dios y diciendo que Dios es injusto. Asimismo nos pasa también a nosotros cuando pensamos que estamos haciendo bien y que no hay ningún mal que se merezca lo que estoy pasando. De esa manera, indirectamente culpamos a Dios y decimos que Dios es injusto. Y de esa manera, de cierta manera, pretendemos insinuarle a Dios que nosotros pudiéramos manejar mejor las cosas que como Él las maneja. En el versículo 9, Dios hace otra pregunta a Job que ha de verse en conexión con lo que está pasando, lo que ha pasado en los capítulos 38 y 39. Dios ha mostrado en los capítulos anteriores que Job no puede manejar todo el poder y toda la sabiduría divina en la creación. Job mismo ha aceptado esta realidad en el capítulo 40, versículo 4. Todo esto es una introducción para demostrarle a Job que así como él no puede manejar el orden natural, tampoco tiene dominio sobre el orden moral, sobre el cual Dios es completamente soberano también. El principio universal del libro de Job pudiera entonces resumirse en este capítulo 40, y esto es algo interesantísimo que yo creo que es crucial en las 12 semanas que hemos estado hablando acá. Hay un reproche en el libro de Job, especialmente en este capítulo, para toda aquella persona que a través de su queja en cualquier evento particular de su vida implica que él o ella pudiera proponerle a Dios una mejor manera de manejar el universo que las maneras en las que Dios realmente rige el mundo. Ese es el verdadero problema de Job.
Ese es el verdadero problema del libro de Job. Y esa es la razón por la que Dios en realidad interviene en el capítulo 38, 39 y 40. Porque cuando nosotros estamos atravesando por el sufrimiento y empezamos a cuestionar a Dios en medio del problema por el que estamos pasando, estamos pretendiendo, estamos insinuando que Dios es injusto, que somos justos y que nosotros tenemos la forma de manejar el mundo mejor que como lo maneja Dios. Los versículos 15 al 24 del capítulo 40 se pueden ver entonces como el clímax de la conversación entre Job y Dios. Dios trae a coalición lo más imposible que el ser humano pueda llevar a cabo en su existencia, y es domar los dos grandes monstruos de los que se habla acá: Behemoth, el monstruo terrestre, y Leviatán, el monstruo marino. No es fácil poder determinar si estos son monstruos reales o son mitológicos. En caso de que fueran reales, estamos hablando aquí de hipopótamos, cocodrilos y en el caso del Leviatán, de la ballena, que son los monstruos que más se asemejan a los contextos en los que estamos hablando, que están pasando acá. Y en caso de que fueran mitológicos, entonces tendríamos que buscar el significado en la mitología semita de la época, en el libro en que fue escrito Job. El mayor número de teólogos se inclina por una interpretación literal de que estos monstruos son reales, apuntando obviamente, como vimos ya, a los hipopótamos, a los cocodrilos y a las ballenas, en el caso del Leviatán. El capítulo 41 continúa haciendo referencia al Leviatán, siendo el monstruo marino. El punto que Dios parece estar haciendo en su intervención es que así como que nadie es tan ingenuo para intentar domar al Leviatán, ¿cómo alguien entonces puede intentar pararse delante de Dios a contender con Dios? En el capítulo 42 entonces vemos la respuesta de Job. Job ha recibido todo lo necesario de parte de Dios para entrar en razón. La cosmovisión de Job acerca de Dios ha sido expandida aún más allá de las fronteras de la imaginación humana. Job ha podido captar una nueva dimensión de la majestad de Dios, en la cual él es solo una pequeña fracción de todo esto. El mismo Dios ha hablado con Job. Job ha podido ver que Dios tiene control del mundo visible e invisible. Job ha podido ver que Dios maneja lo entendible y lo terrible del universo. A raíz de semejante revelación, lo único que Job puede decir está en el verso 42:2, cuando dice ahí: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La mejor traducción del versículo 42:2 es la siguiente: yo conozco que todo lo puedes y ninguno de tus planes puede ser frustrado. En el versículo 3 dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora aquí vuelve Job a hacer la pregunta con la que Dios comenzó en el capítulo 38. Ahora es Job el que hace la pregunta y ahora es mismo Job el quien responde esa pregunta. Job admite que él ha hablado fuera del límite de su conocimiento. Ha hablado muy confiadamente acerca de cosas que son demasiado profundas para él entender. Esto es lo que dice en el versículo 3 del capítulo 42, cuando dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esto no quiere decir que Job esté humillado ni avergonzado, sino que Dios le ha permitido ver otra dimensión que es completamente desconocida para los seres humanos, y ahora las cosas encajan en su nivel. En el versículo 4 dice Job: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás. En este versículo 4 Job interviene de la manera en la que Dios ha intervenido las veces anteriores. Interesantemente, de la misma manera en la que él fue incapaz de responder en el capítulo 40, versículo 4. Solo que esta vez Job sería positivo en su intervención. Las palabras de Job debemos interpretarlas a la luz de lo que ha estado pasando, especialmente en la intervención de Dios. En el versículo 5 dice Job: de oídas te había oído. Y todo lo que Job conocía de Dios hasta el momento en que Dios intervino, en comparación con todo lo que Dios le reveló a Job después de su intervención, es solo un conocimiento comparado en una formación obtenida sobre algo o alguien a raíz de una tercera persona. Pero ahora, después de 38, 39, 40, 41, mis ojos te pueden ver. Ahora, después que Dios interviene, después que Job puede percibir una dimensión completamente distinta a la dimensión en la cual él se movía antes, ahora entonces Job 19:25, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive, ahora ese capítulo, ese versículo tiene sentido. Porque ahora mis ojos te ven. Porque ahora lo que antes para mí era
un vislumbre. Antes para mí lo que se podía ser creído por fe, ahora es una realidad. Ahora yo sé que mi Redentor vive, es una realidad. Ahora mis ojos te ven. Y luego después, esa nueva perspectiva de Dios lo lleva a la reacción natural a la que todos los seres humanos que hemos conocido a Dios hemos experimentado en algún momento de nuestra vida: aborrecimiento propio y arrepentimiento de nuestras cosas. Por eso es que Job termina diciendo ahí en el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira, si tú estás viendo este video y tú no conoces a Jesucristo, quizás esto no tiene sentido todavía para ti. Pero si tú eres cristiano y conoces al Señor, tú sabes que en el momento que viniste a Jesucristo, en el momento en que la gloria de Dios se manifestó a tu vida y tú pudiste ver con tus ojos y sentir contigo mismo la presencia, la majestad, la majestuosidad de Dios dentro de ti y compararte contigo mismo, tú sabes ahora que ese versículo 6 es una realidad en tu vida. Te arrepientes, te aborreces a ti mismo cuando tú te puedes comparar tú mismo con la santidad de Dios y te arrepientes en polvo y ceniza. Esto es lo que Job debió haber hecho desde un principio cuando empezó a cuestionar a Dios y no lo pudo hacer porque no había llegado hacia esa magnitud. Este es el punto donde Dios quería que Job cayera. Este es el punto donde había que haber traído a Job desde un principio. Este es el punto donde Dios quiso llevar a Adán y a Eva después de Génesis 3, cuando hubo un pecado. Este es el punto donde había que haber habido una confesión del pecado después de lo que pasó con Adán y con Eva. Este es el punto donde Dios quería haber traído a Caín después que le preguntó dónde estaba su hermano Abel en Génesis capítulo 4. Y así eventualmente este es el punto donde muchas veces Dios nos quiere hacer traer después que hacemos cosas que a Él no le agradan. Y muchas veces no tenemos la capacidad de llegar ahí. Este es el punto crucial del libro de Job. Humillación y arrepentimiento delante de Dios. No a ciegas, no humillarnos y arrepentirnos delante de Dios a ciegas, sino una posición humilde y arrepentida delante de Dios sobre la base de la grandeza y el poder y el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto? ¿Por qué sufren los justos? Después de haber visto todo el libro de Job, yo siento que ahora, después que hemos visto lo que ha pasado en todo Job, nosotros podemos estar en la condición favorable para responder esta pregunta a raíz de todo el libro de Job. En primer lugar, los justos sufren porque no hay otro momento fuera del sufrimiento en la vida humana que tenga las condiciones psicológicas y emocionales tan favorables y a la vez tan vulnerables para conocer otra dimensión de Dios. En este sentido, el sufrimiento es un tiempo en la vida de los justos para nuestro beneficio. Los seres humanos somos propensos a combatir el mal y a desear en nuestra impaciencia que Dios también haga las cosas como nosotros haríamos las cosas. Y de esta manera usurpamos el poder de Dios y pretendemos que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Solo Dios puede hacer daño creativamente. Solo Dios puede hacer que las cosas malas sean para bien. Como creador, solo Él puede hacer que todo, sea bueno o sea malo, obre para bien. Nadie más en toda la creación tiene la capacidad de destruir creativamente. Nadie más en toda la creación tiene la capacidad de tomar lo negativo, tomar lo malo y convertirlo y transformarlo en un propósito bueno. Solamente Dios puede hacer eso. La realidad de la bondad de Dios sobrepasa los límites de la justicia humana. Por eso es que nosotros somos propensos a juzgar todo bajo las categorías de culpa y castigo. Y por esto es que por muy terrible que pueda ser, nosotros, los seres humanos, tendemos a ver todo el mal como una consecuencia del pecado. Y en ese intento olvidamos que el mal ante los ojos de Dios es una ocasión de gracia. En segundo lugar, los justos sufrimos cuando tomamos una actitud incorrecta ante la adversidad. En nuestra incapacidad de entender el plan y la manera de proceder de Dios, usurpamos el lugar divino, pretendiendo que nosotros podemos hacer las cosas mejores que Dios. Y en esas circunstancias pasamos por alto el privilegio de poder recibir y percibir otra dimensión de la majestad y el poder de Dios. Cuestionar a Dios en medio del dolor es desenfocarnos de la bendición que trae conocer a Dios a un nivel personal y profundo en nuestra vida a través de las características que trae el sufrimiento. Yo no estoy queriendo decir que Dios provoca el mal en tu vida para tratar contigo, porque eso sería de alguna manera de acusar a Dios de masoquismo. Dios no necesita hacernos daños para que nosotros le prestemos atención. Dios envía al Espíritu Santo a nuestro corazón y a través del Espíritu Santo nosotros le prestamos atención a Dios, que es algo muy diferente. El sufrimiento en la vida llega porque nosotros vivimos en un mundo caído
Y cuando Adán y Eva desobedecieron, la tierra, la creación fue maldita por causa del pecado. Y en el mundo caído, en pecado, existe el sufrimiento, existe la adversidad, existe como consecuencia del pecado que las cosas malas pasen, porque el pecado distorsionó el orden perfecto y funcionamiento perfecto que Dios dio al mundo cuando lo creó. Y aunque algún día todo volverá a ser como era antes, Dios, cuando el sufrimiento llega a nuestra vida como consecuencia del mundo caído, en su misericordia, Dios nos concede a nosotros verle a Él en otra dimensión, ver otra dimensión de Dios, ver otra realidad de parte de Dios, porque el sufrimiento nos pone vulnerables y tiene las capacidades psicológicas y emocionales para que nosotros podamos percibir lo que fuera del sufrimiento no seríamos capaces de percibir, pero nunca vamos a poder percibir las bendiciones y esa majestuosidad de Dios de otra dimensión si en vez de estar aferrados al Señor, humillados al Señor, nos ponemos a cuestionar a Dios. Por eso la pregunta de que ¿por qué sufren los justos? Bueno, los justos sufren porque el sufrimiento es parte de un mundo caído. El problema no es que los justos sufran, el problema es que los justos desaprovechen la oportunidad del sufrimiento para poder conocer mejor a Dios, porque en ese momento están cuestionando a Dios. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema que Job vino a tener en el libro. Ese es el verdadero problema que Dios vino a corregir cuando intervino en el capítulo 38, 39, 40 y 41 del libro de Job. Y ese es el verdadero problema que pasa con nosotros también cuando atravesamos el sufrimiento y en vez de humillarnos delante del Señor y en su misericordia entrar a una dimensión especial que Él nos quiere enseñar de su vida, de su carácter, tomamos otra posición de juzgar a Dios y pretender que nosotros podemos manejar mejor el mundo que Dios y desaprovechamos la oportunidad de haber atravesado por un momento, sí, doloroso, difícil, pero haber salido de ahí mejores y con un conocimiento mucho mejor de parte de Dios. Que cada vez que podamos atravesar por el sufrimiento, nosotros podamos salir del sufrimiento diciendo lo que dice Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si tú no tienes la capacidad de decir estas palabras después que atraviesas por el sufrimiento, tú has perdido una de las mejores oportunidades de tu vida en cada sufrimiento para conocer algo de Dios que te aseguro que en ninguna otra circunstancia de la vida hubieses podido conocer. Que Dios te bendiga.